a nuestros colegios, nuestros rectores, nuestros queridos maestros y alumnos, para que juntos podamos construir y co-crear el nuevo paisaje en la educación. Y hoy día estamos súper contentas, ¿verdad, Gaby?, de invitar al programa a Karen Zeltman, la directora de Bienestar o directora también en Pedagogía y de los programas socioemocionales de la comunidad de Green Gather Learning Ecosystems en Valle de Bravo. También Karen es fundadora del proyecto de la tribu y consejera de Naranjadul. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar con ustedes en esta tarde. Gracias, Karen. Nosotras también, porque bueno, el tema de hoy sin duda es muy interesante, hablando de ecosistemas de aprendizaje, hablando de cómo priorizar el bienestar y la innovación y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, para entrar luego en nuestra conversación, quisiéramos abrir el diálogo con esta pregunta. ¿Por qué sería, Karen, importante considerar para nuestros hijos, para nuestros queridos jóvenes, una educación integral? ¿Qué significa esto? Claro que sí. Bueno, una educación integral parte de la idea de que durante mucho tiempo se utilizó un modelo en la escuela en donde los seres humanos éramos puro cerebro. Parecía que, y cerebro básicamente diseñado para, de alguna manera, con este modelo de un jarro vacío al que el docente tenía como función básicamente verter información. Entonces, poquito a poquito fue cambiando estos modelos educativos. Lo primero que se empezó a como tener en cuenta en la educación es la idea de que había esta parte de conocimiento previo y de contexto, que los niños no estaban vacíos, que tenían una historia, que tenían un contexto, que vivían en un momento y en un espacio específico. Pero hoy por hoy la escuela y lo que estamos buscando nosotros crear en la escuela es ir un paso más allá, en donde queremos realmente partir de la idea de que nuestros alumnos, de que los seres humanos somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, y que para que realmente se dé el aprendizaje tienen que estar en armonía todos estos elementos en conjunto. No nada más se educa la mente, se educa también, estamos educando también a seres humanos que van a ser nuestros ciudadanos futuros, y también estamos educando, por otro lado, a seres que no nada más piensan, sino que también sienten. Entonces, un poquito la idea integral es tener en cuenta todos estos aspectos. Y la otra parte que es sumamente importante en la educación integral es esta parte en donde usamos esta palabra de ecosistema, porque también estamos hablando de que no estamos solos en esto, de que somos parte de un todo, de que somos parte de una comunidad educativa, pero somos parte, nuestras acciones afectan, digamos, en esta lógica sistémica, sí a las personas que nos rodean de manera inmediata, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a los padres de familia, pero también inclusive nosotros impactamos en el mundo que nos rodea, en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestro país, y también a la par estas cosas nos afectan a nosotros de alguna manera directamente. Entonces, lo que buscamos es también tener esto en cuenta y enseñárselo a los niños, enseñarles que no son entes aislados, sino que estamos interconectados y interrelacionados. Excelente. Oye, Karen, pero... Ay, perdóname, Andrea. No, nada, te invitaba a tener la palabra y contestarle a Karen, sí. Yo creo que algo que también dentro de lo que mencionaste, decías, no solo los niños son un cerebro, ¿no? Que se tiene que llenar de conceptos, como antes se pensaba, sino que también tiene esta parte de la mente y del corazón. Y yo te preguntaría, porque yo le llevaría un paso más allá, a decir, no solo existen más elementos a contemplar, sino que estos elementos están interrelacionados entre sí, ¿no? O sea, no podemos impactar en su cerebro, ¿no? Si no estamos impactando a la vez en esta parte de su desarrollo físico, en esta parte de su desarrollo emocional, ¿no? Entonces, esta palabra que tú usaste de interconexión a mí se me hace importantísima, ¿no? No solo hacia afuera, hacia una comunidad de la que él es parte, sino también hacia adentro, en él mismo, ¿cierto? Definitivamente. De hecho, una de las cosas que buscamos hacer es justamente, en nuestro modelo hablamos mucho de poner a la persona en el centro. Y es interesante esto de la interconexión, porque es esta interconexión interna que tenemos nosotros de que no solamente somos mente, ni tampoco solo somos mente, cuerpo, ni tampoco solamente somos espíritu. Somos todo junto. Pero también hay
otra parte de interconexión muy importante, que es que creemos mucho en esta parte del ecosistema de la escuela como un ecosistema formado por los niños, por los maestros y las personas que trabajamos en la escuela y por los padres, y de esta interconexión que también existe en donde, y también a su vez esta interconexión que existe entre la escuela y el entorno. La escuela tradicionalmente ha sido un espacio muy aislado, en donde parecería que en estas 4 paredes, porque en general aquí no creemos en las 4 paredes, nuestra escuela no tiene 4 paredes, pero el modelo tradicional partía de esta idea, y en donde había un corte muy importante entre el adentro y el afuera, entre los padres de familia y las familias y la escuela, e inclusive muchas veces entre los roles del maestro y los roles del alumno, como en una cuestión muy unidireccional. Entonces también esta parte en donde dices justo esta interconexión es justo buscamos el bienestar. Cuando hablamos del bienestar, no es nada más el bienestar del niño, es el bienestar de la comunidad educativa. Es el bienestar realmente del ecosistema. Si nosotros no estamos bien como maestros, si no estamos bien como directivos, si los padres no están bien, si no hay bienestar, no se da el aprendizaje, al menos como lo entendemos nosotros, como un aprendizaje realmente integral. Genial. Oye, esto me suena mucho a las mejores prácticas que hemos venido viendo en Reggio Emilia, en Finlandia. De hecho, el entorno que mencionas siendo un tercer maestro, ¿no? Donde el niño no es una vasija vacía que llenar de información, sino que construye a partir de esta teoría del constructivismo social, y aprendo de mí mismo, acerca de mí mismo, a medida que me relaciono con los demás, y relacionarme con el entorno y con la naturaleza. Y qué privilegio, ¿no? Estar rodeados del bosque, estar rodeados de los árboles, estar rodeados de todo aquello que nos va a causar siempre curiosidad y el nunca estar aburridos. Pero bueno, me encanta todo esto que mencionas, y mi pregunta sería la siguiente: si esta conexión y la seguridad emocional es un requisito indispensable para el aprendizaje profundo, ¿no? Lo acabas de decir, cuando un niño se siente bien, aprende mejor. When I feel good, I learn better. ¿Cómo podemos, o qué prácticas en el día a día se podrían utilizar para gestionar esta conexión social, esta conexión emocional? Sí, he de decirte que esa es mi gran pasión en la vida. Es a lo que me he dedicado. La educación me llevó justamente a todo lo que tiene que ver con aprendizaje y inteligencia socioemocional, porque definitivamente yo llegué a esto como maestra al encontrarme con niños que genuinamente no estaba logrando que aprendieran. Y tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo, básicamente es esto, digo, una de las cosas que utilizamos mucho en Green Gather es que partimos mucho de cómo funciona el cerebro y de cómo sabemos hoy en día que esta es una cuestión de cómo está conectado el cerebro, de que finalmente para enganchar o para activar la parte del cerebro en donde se da el aprendizaje realmente significativo, primero, como prerequisitos básicos, los niños tienen que sentirse seguros y tienen que sentirse de alguna manera conectados, vistos, queridos, aceptados. Entonces, la idea es que en el día a día, cada una de estas 2 como grandes elementos los trabajamos en 2 formas, tanto en una parte como preventiva, digamos, en cómo hacemos para que nuestros niños se sientan continuamente seguros en el entorno, y por el otro lado, que realmente se sientan conectados unos con otros y con ellos mismos también, que esa es una parte importante. Entonces, lo primero es que para nosotros esto no es un extra. El centro del modelo es el bienestar del niño. Y entonces le damos este mismo peso, y un poquito dependiendo de la edad, a veces la verdad es que le damos un poco más de peso al desarrollo socioemocional, sobre todo en los años preescolares. Y entonces hay estos espacios específicos y estas estrategias específicas y una capacitación docente continua y permanente y un mensaje institucional hacia adentro y hacia afuera de esto es el centro de nuestro modelo. Para que nosotros, y algo muy, muy, muy importante es, nosotros trabajamos en darle a estos niños herramientas preventivas y también herramientas de manejo de conflictos. Consideramos al conflicto como una parte inherente del ser humano, pero también como una gran, gran, gran oportunidad de aprendizaje. Pero lo interesante es que lo vemos igual con los docentes y eventualmente, cuando se da el caso, con los padres de familia. Buscamos que nuestros docentes también se sientan seguros en el espacio, también se sientan conectados,
asumimos que vamos a tener conflictos, pero siempre vamos a usar estos conflictos con nuestros docentes también como un aprendizaje, como un momento de aprender de nosotros mismos, como, digamos, a nivel administrativo y unos de los otros. Justo. Gaby, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que lo que estás diciendo es tan importante, Karen, porque cuando hablamos del alumno, no podemos olvidar, ¿no? Justamente de la misma manera en que no podemos lograr el desarrollo mental si no velamos por el emocional y el físico. Cuando hablamos del desarrollo del alumno, no podemos lograr el bienestar del alumno si no velamos por el bienestar del maestro, el bienestar de los padres, ¿no? Que son elementos clave, digamos, de este proceso. Y yo creo que, y esa sería un poco mi pregunta, es, viviendo en este momento de la pandemia y habiendo entrado en esta crisis que impactó a todos los niveles, a los diferentes miembros de las comunidades educativas, ¿no? ¿Ustedes cuál fue su approach, ¿no? Su manera de velar por este bienestar de su comunidad? Claro, fue un momento, fíjate que les platico que fue un momento muy extraño y en gran medida lo que buscamos hacer nosotros como escuela es la pausa. A veces en educación somos muy acelerados. El ritmo de adentro de la escuela es muy vertiginoso, es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y una de las cosas, y fue una labor interesante de comunicación para transmitírselo a los papás al principio, porque les confundía un poco esta parte, de que tomamos mucho tiempo para que los niños interiorizaran las rutinas y las expectativas de la escuela, vieran la escuela como un espacio seguro, entendieran e interiorizaran como las expectativas que teníamos para ellos en cuanto a no nada más aprendizaje, sino cómo se podían y cómo se debían de relacionar unos con otros, en dónde estaban parados y hacia dónde teníamos que trabajar, y realmente trabajar desde dónde estaban parados y no desde donde nosotros creíamos que iban a estar parados. Esto es algo que nos encontramos mucho cuando platico con mis amigas. Digo, llevo muchos años trabajando en escuelas, y cuando de pronto platico con mis amigas que siguen trabajando en otras escuelas, que hablamos mucho de cómo el haber tenido estas experiencias previas como docentes en educación nos hizo que tuviéramos ciertas expectativas que tuvimos que rápidamente adecuar, porque fue real, sigue siendo muy distinto. Entonces, lo primero fue crear darle este espacio y esta pausa a no tener que tratar de compensar rápidamente lo que se percibió como una, digamos, brecha o un vacío. Y realmente concentrarnos en el bienestar, en que los niños se sintieran conectados, en que se sintieran seguros, en que se sintieran parte de una comunidad, y en entender de verdad de dónde estábamos partiendo, más allá de los supuestos, de lo que decía el currículum o de lo que decían, digamos, las mallas curriculares. Es realmente en dónde están parados estos niños y a dónde queremos que cada uno, desde sus necesidades individuales, desde sus realidades individuales, llegue. Genial. Usas mucho la palabra, intercalas mucho lo que es el ecosistema, la comunidad. Son sinónimos, me quiero imaginar, de cómo vivimos esta experiencia de manera integral o de esta interconexión. También es algo que mencionas mucho a lo largo y me encanta porque hablas fundamentalmente de estar conectados, ¿no? En las diferentes dimensiones de lo que es la comunidad educativa. Entonces, mi siguiente pregunta sería un poco hacia allá, hacia cómo se genera una comunidad empática, partiendo de los programas que ustedes manejan. ¿Cómo esto tiene este efecto, ¿no? que trasciende y que vivimos dentro del salón, fuera del salón, que se extiende dentro del colegio, fuera del colegio? ¿Cómo se genera la comunidad empática? Bueno, hay como muchas cosas. Una de las cosas, les podría hablar de esto horas y horas y horas, porque realmente ha sido uno de los proyectos más enriquecedores el ver cómo empezamos a sembrar pequeñas semillitas y de inmediato rinden frutos. Y algunas de las estrategias que han sido como muy exitosas es que tenemos, por ejemplo, empezamos todas las semanas con una asamblea, y la asamblea es una asamblea sumamente juguetona. Tenemos esta idea, sobre todo en México, de esta asamblea de los lunes como este espacio punitivo y rígido de saludar a la bandera y no puedes hablar. Aquí lo que hacemos es que cada una de las generaciones va escogiendo un baile
que le quiere enseñar a la escuela. Y son bailes como juguetones, de estos bailes que tienen como pasos preestablecidos. Tenemos un espacio para celebrar cumpleaños, para compartir grandes logros que han tenido los niños o sus familiares a lo largo de la semana anterior y bailamos juntos. Y luego este baile, a lo largo de diferentes momentos del día ponemos la música y los niños de manera espontánea bailan. Y es una cosa muy chistosa porque parecería que no, que es algo como trivial, pero es algo que ha generado muy comunidad, que le ha generado a los niños un gran sentido de pertenencia. Y es un sentido de pertenencia basado un poco otra vez, son cosas que a lo mejor para los papás parecerían como medio, no triviales, pero como nada más divertidas y sin mucha base detrás. Y en realidad tienen una base muy significativa, porque lo que estamos tratando de hacer es estimular como al lóbulo derecho del cerebro, a este hemisferio derecho que busca el movimiento, que busca la música, porque sabemos que inicialmente la conexión más que a través del intelecto se hace a través de la emoción. Entonces, y pasa muy chistoso, tengo como un par de ejemplos siguiendo con esta idea de las músicas, en donde dos pequeñas anécdotas. Una es que en algún momento estaba yo con mis hijas son alumnas de la escuela, mis 3 hijas, y estaba yo con una de mis hijas y sus amigos caminando por la calle, y entonces empezaron a escuchar, a ver a otras personas que estaban como bailando para anunciar algo, y ellos solitos empezaron a hacer por su propia cuenta el baile de la escuela. Y otra situación parecida es que estaban en una primera comunión también de uno de los niños de la escuela y pusieron esta música y todos los niños de la escuela corrieron a la pista a bailar. Esto es algo que es como identitario y parece como algo muy trivial. Esto es algo nuestro. Tenemos nuestro programa también, otro que es muy exitoso y ha sido como muy puntual, es nuestro programa de Big Brother, Big Sister, en donde adoptan los niños de primaria o de secundaria a generaciones de preescolar. Y como estamos en un espacio, y ese es un elemento que estamos como conjuntando los elementos, es que estamos en un espacio en donde hay cierto elemento de riesgo. Es un riesgo muy controlado, pero es mucho más riesgoso una escuela en el bosque que una escuela en la ciudad, porque hay insectos, porque hay árboles, porque hay piedras o raíces salidas de los árboles. Y entonces los niños grandes están ayudando a navegar a los pequeñines en este como espacio incierto, a observarlos y hablando, por ejemplo, de generar empatía. Es mucho más fácil muchas veces ser empático con estos chiquitines que de pronto a lo mejor, por ejemplo, lloran o están de mal humor y tú dices, es que son chiquitos, algo tienen, y entonces eso se puede de alguna manera extrapolar a, oye, ¿y tu compañero que está llorando, aunque sea de tu edad, no será que es lo mismo? Y no es algo que se habla, es algo que se interioriza porque se vive. Entonces es mucho a través de la experiencia. Es que realmente tengas estas experiencias de conectar. No tanto, y eso un poco es como la base de nuestro modelo, no hay clases de valores, porque esas se quedan en el tintero, se quedan en escribir un par de oraciones en el cuaderno y eso es todo. Queremos que realmente trascienda esto a la vida de los niños. Karen, porque lo que tú estás diciendo de alguna manera a mí me recuerda un poquito a todo este tema de generar arraigo y pertenencia, por un lado, ¿no? Como esta identidad con la comunidad de la que son parte. Pero fíjate que yo creo que ahí tienen ustedes una oportunidad muy, muy valiosa, ¿no? Hablando ahorita un poquito de del deterioro de sus grupos familiares, ¿no? En donde a lo mejor ya no tengo grupo de hermanos como antes se tenían, ¿no? Y poder llegar a la escuela y ser parte de una comunidad y tener un Big Brother, ¿no? Entre comillas, o una Big Sister, que cuida de mí, que me modela comportamientos. Ahorita que estamos hablando justo del tema de desarrollar destrezas sociales, pues ese es terreno fértil para que justo se desarrollen, ¿cierto? Porque lo están haciendo vivencialmente, ¿no? Claro. De hecho, el que utilices esa idea de la familia es mucho de lo que estamos buscando hacer. Estamos, por un lado, buscarle dar a la experiencia a los niños que no tienen un modelo familiar a lo mejor sano, o a que haya más ausencia, o que haya esta falta de vínculo, la experiencia de un modelo familiar arraigado y como ritualizado y con raíces profundas. Y por el otro lado, los niños que sí lo tienen, que afortunadamente tenemos muchísimos de estos niños en esta escuela, les es algo familiar, entienden los códigos y los reviven y los fortalecen, digamos, ¿no? Se enraizan todavía más. Entonces funciona muy bien, pero algo que es interesante es que a la par trabajamos mucho también con ayudar a los niños con esta parte de la seguridad. La conexión por sí misma, de manera aislada, no funciona. Si no hay como estos esquemas y estas estructuras. Es una escuela que dentro de esta apertura hay muchísima claridad en las expectativas y en los roles de cada quien. Los límites están muy claros y están establecidos y se utilizan, se manejan de una manera muy interesante, diferente a lo mejor a lo que se entendería en la escuela tradicional.
pero los límites están ahí, las estructuras están ahí, los rituales, la rutina está ahí, porque también los niños requieren a la par de esta conexión profunda, pero dentro de una estructura clara, porque si no se pierden. Por supuesto, y todo esto es lo que brinda seguridad, ¿no? Las rutinas también, el saber qué viene ahora, qué viene después, qué hice ayer, qué haré mañana, es este sentimiento de poder controlar dentro de quizás sin límites en lo que uno pueda descubrir, ¿no? Y que es donde la parte de la curiosidad está siempre siendo alimentada, siendo nutrida. Y hablabas un poquito de roles, que es la parte que me quería enfocar ahora, pensando en nuestros maestros, pensando en nuestros padres de familia. ¿Qué podrías decirles? Sé que nos están acompañando porque veo varios comentarios acá, uno de Jimena Quijano que pone con signos de exclamación que el programa de Big Siblings es lo máximo, ¿no? Y desarrollar la empatía y los valores entre compañeros de diferentes edades, lo decías ya. Hablaste un poco de estos roles. ¿Cuál sería el rol aquí clave del profesor, del docente y del padre de familia? ¿Son similares? ¿Cómo se comparan? Realmente este siempre ha sido uno de los temas, digamos, ríspidos en el tema escolar. Y realmente estamos trabajando en proceso todavía, porque venimos todos, o sea, y eso definitivamente les diría que está en proceso, pero estamos trabajando cuando hablamos de ecosistema, en nuestro ecosistema están los padres de familia. Justamente la idea de que no nada más se aprende, cuando hablamos de que es una escuela sin paredes, no nada más es esta idea de que no, buscamos que los niños estén la menor cantidad de tiempo posible adentro de cuatro paredes, porque creemos que el mundo es maravilloso y hay mucho que aprender, pero también consideramos que el mundo contiene a sus padres y que somos aliados. Finalmente, los papás mandan a sus hijos a la escuela en un acto de enorme fe, y como mamá lo entiendo muy bien. Y lo que queremos nosotros es realmente decirles, y esto es mucho, el rol del papá y el rol del maestro son diferentes, pero paralelos y complementarios siempre. Entonces, finalmente lo que buscamos nosotros hacer es mantener una comunicación abierta con los papás, que los papás entiendan siempre que sea posible a través de, tenemos programas de escuelas para padres, compartimos con ellos mensualmente las estrategias socioemocionales que estamos utilizando, y buscamos mantener como las puertas abiertas de par en par para la comunicación y para la participación de los papás sobre todo en esta parte de la ritualización y la conexión dentro de la escuela. Mientras que los maestros les toca a lo mejor crear esta estructura en la escuela, a los papás les toca crear esta estructura en casa, a los maestros les toca ayudar a que los niños se sientan conectados dentro de la escuela, a los padres les toca que los niños estén conectados dentro de casa, y cada uno de nosotros, o sea, nosotros como escuela asumimos nuestra responsabilidad, pero siempre partiendo de la idea de que estamos realmente haciendo un trabajo en conjunto, y si no trabajamos juntos, esto no funciona. El modelo ideal es un modelo en el que trabajamos hacia el mismo camino, cada quien desde sus responsabilidades, o sea, las responsabilidades propias del rol. Claro. Pero siempre somos aliados, y eso es la base para nosotros de que funcionen estas cosas. No estamos, ¿sabes? Esta tendencia de pronto de responsabilizar, de aventarse la pelotita que tienen los padres y la escuela. Es que les toca a ustedes. No, es que les toca a ustedes. En realidad nos toca a todos. Claro, absolutamente. Gaby, ¿ibas a decir algo? Nos quedan 5 minutitos. Yo tengo una pregunta más, pero adelante si tú la tienes también. No, digo, nada más estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Nada más generar o forjar esa alianza es un reto, ¿no? Porque finalmente implica un nivel de comunicación que a veces no se logra, ¿no? Y sobre todo cuando se enfrentan situaciones críticas como las que se vivieron ahora en la pandemia, hubo momentos, ¿no? En que las escuelas y los padres, el estrés subió, ¿no? Y la comunicación empezó a sufrir más que nunca, ¿no? Entonces, sí, ciertamente es un reto. Sí, definitivamente. Y sabes que la invitación que creo otra vez es esta idea de cuando hablamos de poner a la persona en el centro, es que hay muchos centros, por eso es una lógica sistémica o de ecosistema. Son muchos puntitos que están interconectados. Y entonces lo que buscamos hacer es invitar a los papás
y a los maestros a que compartan muchas de estos como ejes medulares de cómo vemos al ser humano. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha pasado, ustedes se imaginarán que como siendo una escuela emergente, que estamos creando la escuela y estamos realmente aprendiendo muchísimo de la experiencia, uno de nuestros grandes lemas es que el error es una gran oportunidad de aprendizaje de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Y entonces, por supuesto que de pronto hay estas cuestiones que no salen exactamente como nosotros quisiéramos, ¿no? O de repente hay estas decisiones que dices, bueno, esto podría haber sido mejor. Entonces, lo que estamos buscando es invitar a los maestros, a los padres, a los niños, todos a realmente vivir esto en conjunto. Somos muy transparentes en ese sentido, nuestra comunicación con los papás también. Digo, uno con el objetivo de que creemos que ellos tienen siempre el derecho de saber exactamente lo que está sucediendo con sus hijos, pero también invitándolos tanto a padres como a los niños, como a los maestros a decir, realmente en esta idea del growth mindset, de nos equivocamos. Y esto nos permite aprender y nos permite enriquecernos a nosotros mismos y nos permite seguir creciendo. Entonces, gracias por el error. Yo evaluamos. agregaría esto que dices que me parece fundamental y es algo con lo que hemos crecido, ¿no? Aquellos que hemos tenido el privilegio de un mentor que nos hace aprender a través de los errores, es that mistake plus reflection, un error más una reflexión igual a aprendizaje, ¿no? Y el que no está dispuesto a cometer un error, entonces tampoco está con miras de descubrir nada nuevo, ¿no? Porque si siempre estamos en lo correcto and everything's right, then how do we do it? Lo que quería decir que admiro muchísimo de su comunidad educativa y gracias por compartir con nosotros hoy tantas cosas tan profundas y tan importantes es cómo ustedes visualizan al niño, que están cableados para el éxito. Y una de las cosas que más admiro es este rol del maestro, del high performance teaching, ¿no? Que no vamos a quedar con, siempre vamos a esperar más. Hablaste mucho de expectativas y cuando nuestras expectativas son claras, y sabemos que los niños pueden dar su máximo potencial, ¿no? Con este apoyo, con el vínculo, con el afecto. Sabemos que es una fórmula para el éxito, ¿no? Que logren dar todo su mejor. Karen, nos queda 1 minuto y medio y con esto vamos a empezar a cerrar. Quería pedirte para todos aquellos que nos están acompañando hoy, tenemos a Jimena Sausa López, tenemos a Jimena Quijano, Marta Alicia Tovar, Amelie, we have here Roxana. Te leo un par de comentarios y empezamos a cerrar. Dice Jimena, como mamá ha sido una experiencia increíble el saber que mis hijos en Green Gather están en un espacio donde pueden ser quienes son y donde hay todo un equipo capacitando a los niños, todo un equipo capacitando para irnos guiando y conteniendo cuando no se están pudiendo contener a sí mismos. Este modelo de poner al ser humano en el centro es algo que tiene un efecto positivo para todos los que forman parte del ecosistema de aprendizaje. Mil gracias, Jimena Sousa López, por tu comentario. Desde luego, es lo que nos ha estado compartiendo aquí, Karen. Karen, querida, para toda la comunidad que te oye, para todos aquellos que nos siguen esta tarde, ¿qué tips o recomendaciones podrías dejarles para no perder de vista esta parte tan importante de una educación integral, de la parte social y emocional? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que es ponernos, lo primero es que se aprende por sobre todas las cosas, sobre todo desde la perspectiva socioemocional, se aprende desde el ejemplo. Entonces yo invitaría a las mamás, a los papás, a los docentes, a los administrativos que nos escuchan, a hacer estas prácticas reflexivas propias permanentemente. Queremos finalmente, queremos niños regulados, hay que regularnos. Queremos niños en paz con ellos mismos, hay que estar en paz con nosotros mismos. Entonces, yo los invitaría siempre a seguir creciendo, a seguir cuestionándose y
la base de nuestro modelo educativo, cuando hablamos de estas palabras clave, es a seguirnos asombrando de nuestros hijos y de los niños y de la vida y del mundo y de la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de volar. Vaya que si te escuchara Sir Ken Robinson, ¿no? Estaría tan de acuerdo contigo, este señor que predijo el cambio en paradigma de nuestro sistema educativo. Estaría de acuerdo que este poder de wonderment, curiosity, debemos fomentarlo y bueno, has dado unos ejemplos muy concretos. Gracias por compartir nosotros las claves que hacen un ecosistema de aprendizaje exitoso con base en el bienestar, con base en la innovación. Gracias Green Gather, gracias Karen y gracias Gaby por acompañarnos esta tarde. Seguramente nos veremos muy pronto. Muchas felicidades a toda su comunidad educativa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.